Justo. La sociedad encuentra alguna felicidad en los espejismos que le proveen moralistas, artistas, artesanos, hacedores de vestidos o sombreros, los creadores de las formas imaginarias. Pero el mecanismo de la sublimación no debe buscarse simplemente en la atracción que la sociedad aporta al contentarse con ello. Debe buscarse en la función imaginaria, muy especialmente aquella para la cual nos servirá la civilización del fantasma, que es la forma en la que se apoya el deseo del sujeto. Es acá, clase del 13 de enero de 1960. Las funciones y los señuelos, seminario 7. Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy nos complace celebrar el tercer aniversario de la clínica del sujeto. Han sido 3 años de mucho trabajo, esfuerzo y crecimiento que nos llenan de satisfacción. Dar lugar a espacios donde se hable del psicoanálisis en la actualidad tiene un reto muy grande. Por un lado, aclarar lo erróneo de la praxis y por otro lado, hacerlo invitándolos a una lectura freudiana y lacaniana, crítica, argumentada y puesta en práctica. A continuación, la primera conferencia se titula La división subjetiva y la bisexualidad, a cargo de el maestro Ed Aguirre y la licenciada Arely Aguilar. Arely Aguilar es cofundadora y directora de Clínica del Sujeto, licenciada en Psicología por la Universidad de Guanajuato, máster en Psicoanálisis, Psicopatología y Clínica en Minucia, España, posgrado en Clínica Psicoanalítica de la Angustia en Institución Fernando Ulloa, Argentina. Cursando maestría en Teoría Psicoanalítica en Colegio de Psicoanálisis Lacaniano, México. Ha trabajado en diversas instituciones en atención clínica de casos graves y emergencias psiquiátricas. Actualmente funge como supervisora de casos clínicos en Clínica del Sujeto. Consulta privada desde 2017 con adolescentes y adultos y actualmente en Clínica del Sujeto. Eric Aguirre es cofundador y coordinador de Clínica del Sujeto, licenciado en Psicología por la Universidad del Valle de Atemajac, maestro en Terapia Familiar Sistémica, Universidad del Valle de Atemajac, posgrado en Clínica Psicoanalítica con parejas y familias en Institución Fernando Ulloa, Argentina. Posgrado en Psicosomática con práctica clínica en Institución Fernando Ulloa, Argentina. Cursando la maestría en Teoría Psicoanalítica en Colegio de Psicoanálisis Lacaniano, México. Supervisor adscrito por los alumnos de terapia familiar de la maestría de la Salle Bajío. También ha fungido como docente de maestría en terapia familiar, terapeuta adscrito por la atención de alumnos de la carrera de psicología de las universidades ERCA y Humani Mundial. Actualmente trabaja con adultos y parejas en Clínica del Sujeto. Gracias. Bueno, buenos días, les agradecemos a todos su presencia, a las personas que se están uniendo de manera virtual y vamos a dar comienzo a esta primera charla que, como ya lo dijeron hace un momento, se titula La división subjetiva y la bisexualidad. El objetivo de esta charla no es conceptualizar ni tampoco clasificar. Es más bien dar una lectura desde el psicoanálisis a estas nociones que tienen que ver con la sexualidad y también como con la división del sujeto. Les voy a compartir pantalla. Un momento.
Bueno, empezamos con una frase que va a ser como el hilo conductor, como vamos a ir pensando este tema. Las palabras son símbolos que portan una memoria compartida. Vamos a ir viendo cómo desde la teoría freudiana vamos a llegar a, a lo lacaniano y la importancia que tiene la palabra y cómo ésta nos configura como personas y también nos configura en la vida. En Freud, la teoría se organiza a través de pares de opuestos. Es decir, Freud en mucho de su obra lo va pensando en una dialéctica donde, se los pongo yo aquí, no hay Fort sin dar, consciente sin inconsciente, padre sin madre, palabras sin cosa, eros sin tánatos, perversión sin neurosis o activo sin pasivo. Es decir, que nos encontramos ante una dialéctica que soporta el reverso de diversos planteamientos, de tal manera que cuando hablamos de sexualidad no podemos pasar por alto su contrapunto y su posible punto de partida, que es la genitalidad. No es que la sexualidad se remita solo a la genitalidad, pero sí influye en la manera en cómo se va organizando nuestro inconsciente. Desde la noción de un apuntalamiento pulsional podemos pensar en que el recorrido que hace la pulsión no es innato, ni biológico, ni natural, sino que queda a expensas de otro. Freud lo plantea en términos de la seducción y la activación de las zonas erógenas, donde no se puede ser sino pasivo, que para que haya autoerotismo hubo antes la huella del gran otro. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que las personas no nacemos con las palabras. Estas ya preexisten en el lenguaje, en el mundo, y es a través de otro que somos introducidos en el mundo de las palabras o en el mundo humano, a diferencia de cómo pensamos que ocurre en los animales. Ellos tienen el instinto de caza, el instinto de autoconservación, a diferencia, bueno, vamos a ir viendo que en los humanos eso deja de ser un instinto y se convierte más bien en deseo, pero a los animales no les importa tampoco si comen todos los días lo mismo, porque es satisfacer el instinto. En las personas, a consecuencia de que estamos dependiendo de otro todo el tiempo, en este sentido, que un bebé no se puede sostener en el mundo si no es por la intervención de otra persona, de sus cuidados o, bueno, principalmente de sus cuidados para que pueda sobrevivir en el mundo. Entonces no se puede pensar a la sexualidad como un hecho de órgano, ni de los instintos, ni del desarrollo. Y desde Freud podemos leer que del mundo animal solo portamos la muerte. Una breve puntualización que quiero hacer sobre algunos textos freudianos en los que plantea el término bisexualidad. Esto implica acercarnos a una noción de sexualidad y las consecuencias de su eterna dualidad entre biologicismo y psiquismo. Si planteamos que la sexualidad se encuentra dividida, ¿cómo la vamos a leer? A ver, un momento que voy a aceptar a las personas que quieren entrar. Pues está viendo la pantalla. Sí. No hay una revisión. Bueno, vamos a continuar.
Estas puntualizaciones de los textos freudianos que comenté hace un momento partimos en 3 ensayos de teoría sexual. Aquí Freud habla de una predisposición bisexual surgida de una analogía que hace con el hermafroditismo anatómico. Dice lo siguiente: la concepción resulta de hechos anatómicos conocidos de antiguo, es la de una disposición originariamente bisexual que en el curso del desarrollo se va alterando hasta llegar a la monosexualidad con mínimos restos del sexo atrofiado. Era sugerente transferir esta concepción al campo psíquico y comprender la inversión en sus distintas variedades como expresión de un hermafroditismo psíquico. Entonces vamos viendo cómo desde 3 ensayos de teoría sexual, Freud lo dice así tal cual, que todas las personas tenemos cierta pulsión, digamos, heterosexual y cierta pulsión homosexual, que después va configurándose con otros hechos de la vida, pero no está diciendo que haya una monosexualidad o algo ya que sea solo una cosa, sino que son las dos. Es una disposición originariamente. Lo podemos leer también como lo habíamos comentado hace un momento, con los pares de opuestos, ¿no? Decimos que Freud no plantea solo una cosa, siempre le va a encontrar esa contraparte para irlo planteando de una forma dialéctica. Entonces, esta puntualización plantea que para llegar a lo mono, uno, hay algo que es dejado atrás. Del hermafroditismo psíquico como subsecuente de la anatomía, pues para que el psiquismo se desarraigue de lo biológico, ha de transitar primero por lo real de los órganos genitales. Es decir, que del punto de partida biológico en el psiquismo solo queda una escritura para las elaboraciones posteriores en las que el humano edificará su sexualidad y su vida. Podemos preguntarnos aquí por qué el 2 lo vi y no 1. Freud también plantea en este mismo texto de 3 ensayos de teoría sexual que el recorrido de las pulsiones y los objetos parciales se esperaría que en algún momento se alcance un armado pulsional. Un armado pulsional de estas pulsiones parciales. Pues aquí pongo una imagen como del Jenga, ¿no? No es algo que se arme de una forma totalitaria, perfecta, de una forma, no sé, como que se planee, es algo que se va armando conforme, por ejemplo, en el Jenga, conforme el juego va corriendo. Antes de jugarlo, tú no sabes qué figura se va a armar, no sabes qué retos te vas a enfrentar. Eso es sobre la marcha. Más o menos así las pulsiones se van armando sobre la marcha de la vida. Sin embargo, en este recorrido funcional influyen las marcas, las huellas némicas de la vida sexual infantil que van a tener la tendencia de volver a encontrar el objeto mítico de satisfacción. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay un objeto que es perdido, por lo tanto, buscamos volverlo a encontrar. Por lo que Freud dice que pulsión y objeto no están pegados, porque el objeto está perdido. Entonces la pulsión busca recorrer los mismos caminos de antaño para pretender encontrarlo. Bueno, la cosa es que no se puede volver a encontrar porque está originariamente perdido. También plantea
en algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos de 1925, dice que todos los individuos humanos, a consecuencia de su disposición constitucional bisexual y de la herencia cruzada, reúnen en sí caracteres masculinos y femeninos, de suerte que la masculinidad y feminidad pura siguen siendo construcciones teóricas de contenido incierto. Creo que esta cita está muy clara, donde sigue planteando esto, que no va a haber algo puro en sí. Por eso aquí agregué esta imagen del espectro de género e identidad. Si vemos bien, son flechas en donde de un extremo en el sexo biológico encontramos lo masculino, del otro extremo lo femenino, pero que en medio puede haber múltiples posibilidades, muchas posibilidades que va a haber en medio de estos dos pares de opuestos, que no puede existir uno sin lo otro. Aquí hay otra cita del mismo texto que dice: ahora bien, hay una complicación que dificulta nuestro esclarecimiento. Aún en el varoncito, el complejo de Edipo es de sentido doble, activo y pasivo, en armonía con la disposición bisexual. Ser y tener pudieran parecer excluyentes, pero no son definitorios. ¿Qué es el falo? Para ir organizando esta pregunta de ser y tener el falo. En la teoría lacaniana, el falo es el representante de la falta. Tenemos la relación madre-niño. Podríamos pensar que es una relación dual, sin embargo no lo es, porque está como marcada por el falo. Por eso les puse esto de la tríada imaginaria, es decir, la madre se va a relacionar con su hijo, sí, pero también a través de esta marca de la falta en ella, que es el falo. Entonces, hay muchas mamás y papás también que dicen: yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Eso es el falo, querer dar lo que no se tuvo, porque es el representante de la falta. Entonces, hay papás que es muy importante darles una buena educación, darles una buena alimentación, o no darles golpes, o no darles ciertas palabras, pero bueno, a veces la repetición hace malas jugadas y eso no se logra, pero todo eso tiene que ver con el falo, con eso que marca la falta y del lado del niño que hay. Bueno, pues como del niño o la niña, pues como ese hijo, esa hija, perdón, lo habíamos mencionado al inicio, va a depender de esa persona que le provea de cuidados, pues va a quedar también marcado por eso que ese otro le va a pedir. Yo quiero que seas una buena niña. Y los hijos responden a eso. ¿De qué? De la manera en cómo lo entienden, de la manera en que lo interpretan. Allí hay un malentendido fundamental. O yo deseo que mi hijo o mi hija sea la más inteligente de todas. Eso va a ir marcando un lugar, cierto lugar para ese hijo o hija. Entonces, vamos viendo que hay estructuras psíquicas que se relacionan alrededor de ser el palo, ser eso que el otro quiere de mí, o tener el palo. Y
yo les decía que lo podemos pensar también como pares de opuestos, pero no de forma definitiva. Es decir, alguien del lado de la neurosis puede por momentos pretender ser el palo y por otros momentos pretender tenerlo. La división es que no se puede acceder a esas dos modalidades al mismo tiempo ni para todas las circunstancias. Por ejemplo, se puede desear tener el poder de la potencia en lo laboral y en la vida amorosa, desear ser amado. Sin embargo, estas dos formas que yo les estoy planteando aquí, muchas veces llevan a lo sintomático en la neurosis y están marcadas por la castración, por algo muy del complejo de Edipo. Lo vi, sin embargo, también puede anunciar una elección. Ser o tener el palo puede ser el crisol sobre el que advendrá la o las posiciones subjetivas. ¿Por qué se dice que no hay estructuras puras? Porque desde el psicoanálisis no podemos afirmar una totalidad en ningún sentido, por lo que hay muchas cosas que dividen al sujeto y la sexualidad es una de ellas. Las diferencias están en la base de lo simbólico, que dice que el género queda en una categoría diferente a la de los genitales. Esto ya lo veníamos planteando desde el inicio. Nadie es completamente pasivo ni completamente activo. Nadie es completamente mujer ni completamente hombre. ¿Por qué? Porque estas hombre, mujer, estas categorías, por así decirlo, no son del orden biológico, son concepciones simbólicas, porque lo biológico no basta para decir algo. Nacer con vulva o nacer con pene no basta para decir que yo soy algo. Entonces, lo simbólico es lo que ayuda para decir que soy algo o quién soy, pero sabemos que esas son preguntas que no se pueden responder, que no alcanzan, porque nadie puede decir yo soy esto y ya, que también soy esto, porque también soy esto otro. Entonces, por eso decimos que no son, que no hay totalidades. Un momento. Alexis, ¿puedes aceptar a las personas por el teléfono? Ya te puse de coanfitrión. Gracias. Por eso esta pregunta, ¿soy hombre o soy mujer? Anuncia que de la sexualidad solo queda huella o escritura, como les había comentado, y la complejidad que representa la sexualidad por no estar sujeta a lo natural. Entonces, cuando hay problemas de pareja en el ámbito sexual, pues a muchas personas les gustaría visitar al sexólogo y encontrar una respuesta. Ah, es que me falta tal hormona, es que me falta tal cosa, como si fuera algo de los instintos, como si fuera el instinto el que estuviera fallando. Pero no, la mayoría de las ocasiones, digo no todas, pero sí la mayoría de las ocasiones eso tiene que ver más bien con algo psíquico, con cierta posición que esa persona está ejerciendo en ese momento en la pareja por cosas sumamente subjetivas, simbólicas, porque sabemos que la sexualidad es así como lo hemos estado planteando aquí. ¿Soy hombre o soy mujer? Es una pregunta también que viene de la vida sexual infantil, pero también puede haber otras como soy o tengo lo suficiente. ¿A poco no cuando se conoce a alguien
que te gusta, que quieres algo con esa persona, no aparecen estas preguntas. ¿Seré yo lo suficiente? ¿Le gustaré yo a esa persona? ¿Qué quiere esa persona de mí? Bueno, pues estas preguntas aparecen porque la sexualidad, que también incluye a lo amoroso, divide. Divide porque no está sujeta a lo natural. Entonces, hablar de división de la sexualidad como pivote de que no todo está escrito y que si en la actualidad nos acercamos a una amplia gama de identificaciones en torno a esta, tampoco son definitorias, pues también implican exclusión por más esfuerzos que se hagan por reunir todos los caracteres posibles en un grupo, categoría o comunidad. Al hablar de sexualidad en el neurótico nos enfrentamos a que algo va a quedar fuera. Opino que la sexualidad es simbólica partiendo del rastro que ha imprimido en ello la diferencia sexual anatómica, que al hablar de representaciones insignificantes, el signo se despega de la cosa, si es que alguna vez estuvieron unidos, así como los instintos o lo animal de la experiencia humana y todo lo que eso implica, ¿no? Además de estas posiciones entre ser y tener el palo, pues lo que apunta también a un análisis es que la persona se descoloque de ser o tener el palo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, asumir la herida narcisista y asumir la castración. Es decir, que estamos en falta. Bueno, hasta acá dejo mis puntualizaciones para dar paso a lo que Eric nos va a platicar el día de hoy. Si hay preguntas, las respondemos al final. Gracias. Bueno, yo voy a abordar sobre puntualizaciones sobre el yo. Como bien, hay como objetivo, queremos hacer la transmisión del psicoanálisis. Y bueno, yo un poco desde mi historia, al estar o venir desde otro modelo como es el sistémico y otra el planteamiento teórico, hay entonces unas particularidades que yo veo que están para reflexionar, ¿no? Entonces, primero que el método del conocimiento cartesiano dice, ¿no? ¿Qué será verdadero y será admisible como verdadero? Aquello que nos parezca claro o aparezca como claro y distinto. O sea, como la cuestión del uno, poder diferenciar y hacer uno y nada más uno, o sea, elegir una cosa, que eso sea como verdadero, ¿no? Y entonces, fuera de la cuestión del mundo académico, nos podemos preguntar, ¿qué es entonces o dónde estamos? Si estamos en una cuestión de la modernidad, o si estamos en una cuestión de la posmodernidad, o si estamos en una hipermodernidad, o qué cosa, en dónde nos encontremos. Bueno, y para esto, en la modernidad, pues se plantea como que el sujeto y el objeto estén totalmente divididos. Esto eh, a nuestro día de hoy nos dice como que si alguien tiene un problema, tiene que ir con el especialista indicado y que le va a resolver todos sus problemas, todas sus cuestiones, y que hará falta de ir con el más especializado para resolver algo que le dé una solución clara, precisa, porque en ese sentido se sigue del método donde haya una evidencia que se pueda analizar, descomponer en partes, que se pueda sintetizar algo e enumerar y darle una serie de pasos para resolverlo, ¿no? Esto aplica bien en la cuestión como de la física, etcétera. Entonces, tiene un planteamiento importante que parte de allí, pero en este sentido
El yo queda entonces como algo que, vamos a pensar, se pueda conocer, pueda ser asible, pueda ser definido, y no nada más eso, sino que sea un yo común para todos. En ese sentido, vamos a pensar en el problema del yo, y aquí, cómo el yo cartesiano será una entidad inferida, y no se puede dar cuenta del yo o qué es el yo exactamente, como si fuera algo de la experiencia, o sea, como algo definido y claro, como si fuera un objeto. Un objeto se puede decir es tal, de tal característica, etcétera, y allí hasta hacer estos planteamientos objetivos, donde es de tal tamaño, y planteamientos subjetivos, donde me parece que está feo, bonito, útil, inútil, etcétera. Bueno, no podemos dar cuenta del yo, pero esto pone en el lenguaje, múltiples problemas, porque si se piensa que el yo es uno, si se piensa que el yo es algo acabado, accesible, analizable, pues hay realmente un problema, porque no es así, hay algo en el lenguaje. En este sentido, el yo a ver, hay una cuestión de la identidad, que la identidad sí existe en filosofía y existe en matemáticas. A es igual a A y es exactamente igual. Pero acá entramos en un conflicto y, bueno, en una diferencia en el psicoanálisis, porque en el psicoanálisis eso no es posible. Se habla entonces de identificación, se habla de que A es igual a B, es decir, que hay partitivo, es decir, una parte se identifica a una parte. Por ejemplo, un adolescente que esté en que le guste a algún artista, se vista como el artista, escuche, haga una serie de cosas en ese sentido, pero no porque haga eso quiera decir que sea el artista, que sea igual que el artista. Hay una cuestión en la cuestión del partitivo, es decir, eh, no todo, una parte de, ¿sí? Otro planteamiento tiene que ver con este filósofo Porrico, y él lo que va a decir es que hay el pronombre reflexivo, el sí de la tercera persona. Entonces, por ejemplo, el cuidado de sí, y estas conjugaciones: cuidarse, atenderse, mirarse, escucharse a sí mismo. Ese sí mismo se vuelve otro y se vuelve una categoría general y universal para hablar de otro, allí como si el yo fuera uno, y entraríamos a una cuestión del lenguaje en el sentido de la estructura del lenguaje gramatical. La gramática en su etimología tiene que ver con el ordenamiento. Cómo se va ordenando, que primero hay un artículo, un sujeto, predicado, complementos circunstanciales, etcétera, etcétera. Es decir, los accidentes gramaticales se pueden extender y extender, y en ese sentido se va viendo que hay voz activa, que hay voz pasiva, que hay casos, no sé, el vocativo, etcétera, en otras lenguas como el latín, las declinaciones, y eso va por sí solo generando más cosas, que de tal manera, cuando decimos el cuidado de sí, allí es el sí mismo como otro, porque hay dos tipos en este sentido, de identidad, ¿no? Que sería
la identidad a sí mismo y la identidad a otro. Esto plantea como la cuestión del sí mismo como otro, y no es el mismo, porque cuando se dice el cuidado de sí mismo, para referirse a uno universal, que es el mismo, se pierde la cuestión perdón, de la enunciación, la afiliación de origen de la persona de la que se habla o de quien se está hablando, ¿no? Entonces, ahí hay un malentendido, hay una confusión. Bueno, continuando con este planteamiento, entramos a la cuestión del significante, planteado desde la lingüística, porque es en este punto que, a ver, más allá de las cuestiones gramaticales, más allá de la filología, la lingüística revela este estudio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en su concepción original del significante, la palabra significante quedaba como una especie de carcasa, de contenedor, donde en ese contenedor se ponía el significado, que sería esto de la imagen acústica y la imagen psicológica, y es por eso que había allí como si fuera un apareamiento perfecto, como si embonara totalmente, y que de un idioma, de una lengua a otra, solo cambiaría el significante, como serían las letras que producen el sonido, y de allí estaría plena, dotada de un significado como tal. Bueno, allí el concepto sería único, sería unívoco y sería pues total, ¿no? Bueno, de tal manera que eso da una cuestión de una representación, ¿no? Bueno, Lacan toma esto de la lingüística y lo va a subvertir. En este sentido, él tiene un planteamiento donde dice, bueno, el yo es otro, que es una carta que escribe Rimbaud a un amigo, y bueno, es muy interesante, acaba allí diciendo como que la madera no sabe que acabará siendo violín, etcétera, ta, ta, ta. Bueno, leanla. Y acaba diciendo, el yo es otro. Aquí eh, vamos a comenzar con que en el Estadio del Espejo, este escrito muy famoso, dice que por la inmadurez neuronal del niño eh, y en su calidad de observador, ve al otro, ¿no? Como en la imago del otro, al cual identificarse y tomar esa imagen, y se hace otro especular, ese otro especular, un yo otro, que es potencialmente el que va a desarrollar o completar tal o cual acción. Eh, en otro sentido sería como el yo ideal y luego el ideal del yo. No es lo mismo un carnicero que corta porque cortar a un neurocirujano que sabe exactamente dónde cortar porque ha estudiado. Hay una diferencia, ¿cierto? Eh, bueno, la necesidad, esto se va a componer en una triada, necesidad, demanda y deseo. La necesidad va a ser el grito del niño, un niño llora, eh, y ante ese llamado el adulto va a llegar y le va a poner, va a nombrar, va a hacer algo con eso del llanto. Tiene hambre, ¿no? Le va a dar la teta, está sucio, le va a limpiar, algo va a haber. Pero de esa demanda, necesidad inicial, se va a perder para siempre algo al momento de
no sé, ese grito es callado por una teta. Se pierde algo y ya se vuelve una demanda. Esa demanda le va a restar también algo, y eso que le va a restar va a ser el deseo. En ese sentido, el deseo es articulado, pero no es articulable. Es un resto, como decía Freud, en el sentido de que ante el encuentro con el objeto hay esa sensación de no es lo que se esperaba, no es del todo. Hay algo que va a desplazarse. Y en este sentido, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que, como les decía hace unos momentos, se puede entender el lenguaje como algo que está eh, preexistente, ya existe, el sujeto llega al lenguaje. Este sujeto del que habla Lacan no es el sujeto pues de carne y hueso, no es ninguno de nosotros, es uno que ya está como en tanto significante, y además de que ya está el lenguaje previo, ya hay un ordenamiento previo de las fuerzas principales o caóticas. Les voy a leer una cita del seminario 11, y es de la clase 11, que es el inconsciente freudiano y el nuestro. Acá va a decir, la mayoría de los presentes tiene alguna noción de que he afirmado lo siguiente: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Antes de toda experiencia, antes de toda deducción individual, aún antes de que se inscriban en él experiencias colectivas que se refieren solo a las necesidades sociales, algo organiza este campo, inscribe en él las líneas de fuerzas iniciales. Es la función que Claude Lévi-Strauss nos presenta como la verdad de la función totémica, que además reduce su apariencia la función clasificatoria primaria, o sea, es decir, algo ya estaba. Hay una cuestión de que se puede pensar en la estructura como que hay algo que ya estaba, es decir, es espontáneo, eh, y además es automático, porque entonces el mismo lenguaje está en una serie vamos a pensar que es como un tablero, un juego, un tablero que tiene ciertas casillas, que tiene ciertas piezas, y en la combinatoria va a producir reglas. Cómo se puede mover una ficha y cómo no se puede mover una ficha. En este sentido, cada letra del abecedario, consonante o vocal, y en la combinación de los sonidos, ya sea oclusiva o fricativa, se conocen esas al oído en cada lengua: qué palabra existe, qué palabra no existe, qué fonema existe, cuál fonema no existe. Y bueno, y eso va a crear, además de esas reglas, va a crear un sentido, y entra en una dimensión temporal donde la cuestión de quién habla dice algo, se apropia de la cuestión del sujeto, pero habla de un tiempo en particular. Y no con la cita, la lingüística, cuyo modelo es el juego combinatorio que opera espontáneamente por sí solo, de manera presubjetiva, es decir, ya está antes del sujeto, esta estructura le da su estatus al inconsciente. En todo caso, ella nos asegura, en el término inconsciente encierra algo
calificable, accesible y objetivable. Entonces, son estas tres características del lenguaje espontáneo, automático, presubjetivo, donde en ese juego de una partida se juega, no sé, una partida como, no sé, esta serie de Gambito de Gambito, no, ¿cómo era? Gambito de... Gambito de Dama, y que muy interesante, ¿no? Como la historia y del ajedrez y de ella, el personaje, se vuelve algo particular, se vuelve algo como este concepto de la canción, como en la mitología, eh, un poema, una canción que narra la épica de algo, que narra algo así, y que además va quedando en la memoria, y allí podemos pensar que entra el olvido, hay el olvido de cosas, y hay cosas que quedan permanente. Entonces, es una estructura que se crea y crea más cosas según cómo se estructure, pero este, en ese sentido, el, el signo lingüístico va a ser una cuestión de que en el discurso yoico va a faltar el inconsciente. ¿Por qué quiere decir esto? Que falta el significante en el otro que le dé, o sea, el otro carece de significante que pudiera nombrarlo. Es esta cuestión en lo que comentaba Areli, mm, que hay personas que pueden decir, no me faltará cierta hormona de algo, no faltará tal cuestión en los hombres, la cuestión, por ejemplo, del pene, el tamaño, etcétera, como si no faltara algo que pudiera nombrar, pero no existe, porque hay en el lenguaje virtual los nombres, o sea, todos tenemos un nombre repetido, pero no hay una palabra, vemos esto, no hay una identidad que exista para cada uno y que al momento de ser nombrado sea única e irrepetible y no existe, falta algo, o sea, en ese sentido, el sujeto eh, le falta al sujeto en el otro un lugar donde alojarse. Es esa cuestión que va a estar perdida, va a estar carente y que en ese sentido la verdad estará dada por el otro eh, en lo que anteceda y además de estar perdida, eso se va a el sujeto puede acceder a la verdad a través de su síntoma, ¿no? El síntoma va a ser algo que va a revelar algo en el discurso del yo, porque acá es el problema del yo y el planteamiento del yo, como lo hace el psicoanálisis, eh, falta algo, y eso sería el inconsciente. Eh, a que a través del síntoma va a dar lugar a algo. Bueno, mi objetivo no es hablar del fantasma, nada más voy a hacer un esbozo. ¿Y qué sería la respuesta ante qué me quiere el otro? Esta famosa frase, pero es lo que falta. Lo que decía Areli, yo le voy a dar a mi hijo lo que me faltó, aquello que no, eso que no tiene un nombre, y que es puesto en el otro. Frases entonces como el padre emigra, se va de casa o lo que sea y le dice al hijo pequeño, ahora tú serás el hombre de la casa, y toda esa implicación que a través de su relación con el otro, que lo puede encarnar la escuela, el trabajo, los compañeros, los hermanos, todo ese posicionamiento va a tener la forma, la estructura gramatical de esa frase. Ser el hombre, pero además
eso en combinación del significante, porque el significante es lo que representa un sujeto para otro, es decir, una cosa con otra, ¿no? O sea, con respecto a lo que le dijo el padre, ser el hombre de la casa, eso con respecto a, no sé, la familia, a lo que hay, a lo que haya, y como es una parte, lo partitivo, una parte a cada cosa, eso va a determinar y va a configurar una partida, un juego en ese sentido, en una cuestión temporal muy delimitada que muy interesantemente se puede pensar como en esto de un sentido cristalizado, algo que queda ahí incluso desde algo dicho, ¿no? Entonces, eh, como decía un maestro, el sujeto es un ser de dicho, ¿no? En ese sentido. Bueno, y como saben, el psicoanálisis, pues es algo que surge en un dispositivo, no es que haya ahí algo como tal, porque además, como todas las ciencias, pues es una ciencia viva, todas las críticas que se hacen dentro de una corriente a otra, es muy importante que pues no quedarse ahí, porque una, se conoce toda la obra y las obras están vivas, las teorías están vivas, y bueno, entonces ese es nuestro, eh, bueno, el objetivo de la charla. Hasta aquí mi presentación. Y bueno, no sé si tuvieran preguntas, comentarios, los queremos escuchar. Bueno, ¿tú quieres agregar algo? Sí, que los esperamos en la continuación de nuestro programa. En media hora más estaremos con la charla que va a impartir Liliana Donsis. Es sobre la clínica con niños y jóvenes en la sexualidad infantil, y los esperamos en este mismo enlace. Va a ser el mismo para todas las reuniones. En media hora más por aquí estaremos Y, la con cha- Liliana. y las charlas quedarán grabadas en el canal de... Ah, sí, es cierto. También, bueno, estas charlas van a quedar grabadas y las subiremos posteriormente a nuestro canal de YouTube, que también nos encuentra como Clínica del Sujeto. Les agradecemos mucho su presencia, a las personas que nos están acompañando, y los esperamos en el resto del programa. Muchas gracias.